En el corazón de Kioto, a finales del siglo XIX, la ciudad aún respira tradición. Las calles están iluminadas por faroles de papel y el aire huele a incienso y madera húmeda. Es el 23 de septiembre de 1889. En una pequeña casa, un joven artesano llamado Fusajiro Yamauchi sostiene en sus manos un mazo de cartas pintadas a mano. Son cartas Hanafuda, barajas tradicionales japonesas. Él no puede ni imaginar que aquel pequeño negocio que funda ese día dará origen a una de las compañías más influyentes de la cultura global. El Japón de la era Meiji se moderniza con ferrocarriles y fábricas, pero el gobierno ha prohibido la mayoría de los juegos de azar. Aún así, las cartas Hanafuda sobreviven como un pasatiempo social, una forma de conectar a la gente. Yamauchi abre una pequeña tienda llamada Nintendo Koppai, sin sospechar que, un siglo después, ese nombre haría vibrar a millones de jugadores en todo el planeta. La palabra Nintendo, según una de las traducciones más aceptadas, significa «deja la suerte en manos del cielo». Y vaya si el destino tenía algo preparado para ellos. Durante la primera mitad del siglo XX, Nintendo apenas sobrevive. En los años 30, entre la guerra y la censura, la compañía se aferra a la producción de cartas como puede. Pero el verdadero cambio llega en 1949. El nieto de Fusajiro, un joven llamado Hiroshi Yamauchi, asume el mando con tan solo 22 años. Su carácter era duro, implacable y absolutamente visionario. Él no se conformaba con ser un simple fabricante de barajas. Quería algo más grande. En los años 50, Hiroshi empieza a experimentar. Sella alianzas inesperadas, como la de crear barajas con personajes de Disney, un movimiento que abre un nuevo mercado infantil. La compañía cambia de nombre a Nintendo Playing Card Company, pero el mercado sigue siendo limitado. Hiroshi sabe que debe arriesgarse, que debe salir de su zona de confort si quiere que la empresa no solo sobreviva, sino que prospere. Llegan los años 60 y Japón vive su milagro económico. Entre lavadoras y televisores, el ocio infantil florece. Nintendo decide dar el salto a los juguetes y lanza productos tan curiosos como la Ultra Hand, un brazo extensible de plástico que se convierte en un éxito. Su creador es un joven ingeniero de mantenimiento llamado Gunpei Yokoi. Sin saberlo, este hombre, con su filosofía de pensamiento lateral con tecnología marchita, se convertirá en una pieza clave en la historia de la empresa. Pero no todo es un camino de rosas. A finales de los 60, Nintendo prueba suerte con negocios de todo tipo. Hoteles del amor, una compañía de taxis y hasta arroz instantáneo. Fracaso tras fracaso. Hiroshi está al borde de la quiebra, pero Yokoi insiste en una idea loca. Crear juguetes electrónicos. Ese riesgo, esa apuesta por lo desconocido, será el comienzo de una nueva era. En 1977, el mundo vibra con las primeras consolas caseras de Atari y Magnavox. Nintendo no se queda atrás y lanza su Color TV Game, su primera videoconsola. Es un inicio modesto, fruto de la visión de Yokoi, y la apuesta por un mercado en plena expansión. Es solo una semilla, pero una que pronto germinará de forma espectacular. A finales de los 70, entra en escena un joven diseñador recién graduado, Shigeru Miyamoto, un fanático del manga con una imaginación desbordante que pronto transformará los videojuegos en una forma de arte. Hiroshi le da una oportunidad, sin imaginar que Miyamoto está a punto de crear los personajes más icónicos de la industria. Año 1981. Estados Unidos está invadido por máquinas arcade. Nintendo necesita un éxito y le encarga a Miyamoto la misión de crear un juego. El resultado es Donkey Kong. En él, un carpintero llamado Jumpman debe rescatar a su novia de las garras de un gorila gigante. El juego se convierte en un fenómeno cultural. Jumpman, por cierto, pronto será rebautizado como Mario. El éxito arcade impulsa a Nintendo a entrar en el salón de las familias. En 1983 lanzan en Japón la Famicom, o Family Computer, una consola que conquistará el mundo como la Nintendo Entertainment System, la NES. Con ella, nacen sagas que definirán una generación, como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la industria del videojuego se ha desplomado. Tras la gran crisis del 83, muchos creen que las consolas están muertas. Pero en 1985, Nintendo lanza la NES con Mario como embajador. El público enloquece. Nintendo no solo revive el mercado, lo redefine por completo. A finales de los 80, Nintendo es el rey indiscutible. Controla más del 90% del mercado estadounidense. Sus personajes son tan populares como Mickey Mouse. La pequeña compañía de Kyoto, que empezó pintando cartas, ahora gobierna el ocio digital de millones de hogares. Pero, como en toda gran historia, el éxito despierta a los enemigos. Empresas rivales como Sega se preparan para una batalla que cambiará la historia para siempre. Comienzan los 90, y la guerra de consolas es una realidad. Los televisores vibran con anuncios agresivos. Sega does what Nintendo don't. La Mega Drive, o Genesis en América, irrumpe con un tono rebelde. Su mascota, un erizo azul llamado Sonic, corre a toda velocidad, desafiando la imagen familiar y tranquila de Mario. Por primera vez, Nintendo siente el sabor de la competencia real. La respuesta no se hace esperar. En 1991, Nintendo lanza la Super Nintendo, una consola de 16 bits que deslumbra con juegos como Super Mario World y The Legend of Zelda, A Link to the Past. La guerra arde en los patios de recreo. A mediados de los 90, Nintendo planea una alianza con Sony para crear un lector de CD para la Super Nintendo. El proyecto se llama PlayStation. Pero en el último momento, Nintendo rompe el acuerdo. Sony, herida en su orgullo, decide seguir adelante en solitario. De esa ruptura, nacerá la PlayStation, la máquina que lo cambiará todo. Llega 1996. Mientras los videojuegos dan el salto al 3D, Nintendo lanza la Nintendo 64. Fiel a su tradición, sigue usando cartuchos, una decisión obstinada que muchos critican. Pero entonces llega Super Mario 64. Con este juego, Miyamoto no solo crea un gran título, sino que reescribe las reglas del videojuego moderno, demostrando que la imaginación puede más que la pura potencia. Al mismo tiempo, en el terreno portátil, la Game Boy, lanzada en el 89, sigue imbatible gracias a un fenómeno llamado Pokémon. Pero en la guerra de sobremesa, la PlayStation de Sony arrasa. La Nintendo 64 vende bien, pero se queda muy por detrás. Con la llegada del nuevo milenio, Nintendo lanza la GameCube, una consola con forma de cubo que, a pesar de tener joyas como Metroid Prime y Super Smash Bros. Melee, no puede competir con el monstruo que es la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia. Nintendo por primera vez parece vulnerable, relegada a un segundo plano. En 2006, el mundo espera que Nintendo siga a Sony y Microsoft en la batalla por la potencia gráfica. Pero la compañía, fiel a la filosofía de innovar de su ya retirado líder Hiroshi Yamauchi, hace algo totalmente inesperado. Lanza la Wii, una consola con controles de movimiento. De repente, todo el mundo, desde niños hasta abuelos, está jugando a los bolos en su salón. Es un fenómeno global que vende más de 100 millones de unidades. Nintendo ha vuelto. Pero el éxito es fugaz. En 2012, presentan la Wii U, un extraño híbrido con una tableta que confunde al público. Es un desastre comercial. La compañía entra en crisis y muchos dudan de su futuro. En medio de esta tormenta, su presidente, el carismático Satoru Iwata, lucha por mantener viva la llama. Su famosa frase: "En mi tarjeta de visita soy un presidente de empresa. En mi mente soy un programador. Pero en mi corazón soy un jugador". Resume su espíritu. Trágicamente, en 2015, Iwata fallece. El mundo del videojuego está de luto. Nintendo está herida, pero no derrotada. En marzo de 2017, la respuesta llega. Nintendo lanza la Switch, una consola híbrida, mitad sobremesa, mitad portátil. Junto a ella, un juego que redefine el concepto de mundo abierto, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Una vez más, contra todo pronóstico, Nintendo resurge de sus cenizas y comienza una nueva era dorada. Hoy, más de 130 años después de aquellas barajas Hanafuda, Nintendo sigue marcando a generaciones enteras.
Sus personajes son símbolos culturales globales, y la compañía de Kyoto sigue sorprendiéndonos con su creatividad, ajena a la guerra de potencia de sus rivales. Pero mientras la Switch domina, el mundo espera lo inevitable, el próximo paso. ¿Cómo reinventará Nintendo, una vez más, la forma en que jugamos? La historia no ha terminado. Y lo más emocionante, como siempre con Nintendo, está aún por escribirse. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!